llamo el susurro del viento. Un misterioso poder vive en tu alma, mujer. Son tus mareas de agua que limpia y traes el amanecer. Si vas a la mar, dile a las sirenas que escucho su canto otra vez. Y en tu pecho, mujer, arden las llamas del fuego. En la oscuridad traes luz, en la oscuridad ya no hay miedo. Si vas a la selva, dile a las chamanas que escucho su canto otra vez. Llamo el susurro del viento. Mi espíritu va corriendo. Alma que está despertando. Alma de mujer, vuelve a renacer. Y en tu vientre salvaje, con línea directa a la tierra, das vida a la magia, con tu intuición tan certera. Si vas para el cerro, dile a las abuelas que escucho su canto otra vez. Y en tus respiros, mujer, llevas la fuerza del viento. Tu voz se eleva, valiente corazón, se lleva todo el tormento. Si vas para el campo, dile a las cantoras que escucho su canto otra vez. Llamo el susurro del viento. Mi espíritu va corriendo. Llamo el susurro del viento. Alma de mujer, vuelve a renacer.
espero que así sea una muy bella jornada, bien sentida de adentro.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Rey, soy psicólogo y focalizador de danzas circulares. Estoy aquí para invitarte a escuchar el podcast de Evelyn Rivas, que se llama Eventualmente Eve, donde soy parte de los invitados, que van a estar ahí exponiendo sus ideas, sus historias, y que va a ser súper entretenido de escuchar. Así que te invito a ser parte y nos vemos por allá. Hola, yo soy Marlene de Blick y soy terapeuta de Journey, que también se traduce al español de el viaje de sanación, donde llevo a las personas en un viaje para encontrar alguna emoción atrapada en su memoria celular. Lo sanamos. Y soy participante de este podcast, así que yo espero que les guste mucho y bienvenidos. Hola, soy la doctora Jimena Piera y yo también soy parte. Hola Miquela, las quiero invitar a ver el nuevo podcast Eventualmente Eve, Mágicos y Cósmicos pero con Zapatillas, el nuevo podcast de Evelyn Rivas, la fundadora de Escuela Terapia Natural, donde me invitó para entrevistarme acerca de catarata, de los 9 años, de este mes de aniversario, de las propiedades de las roquitas, de nuestra misión, nuestra visión y de cómo aterrizar un poquito de toda esta magia y espiritualidad en nuestro día a día. Así que atenta que pronto sale este capítulo. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Andrés de Prana Yoga Concepción. Soy instructor de yoga hace varios años ya y tuve el agrado y la oportunidad de estar invitado en el programa de EVE, Eventualmente EVE, Cósmicos pero con Zapatillas, y lo pasé muy bien. Tengo el placer de haber conocido a EVE hace muchos años atrás y quiero dejarles cordialmente invitados para que vean el programa, escuchen el programa, porque se vienen cosas muy muy buenas tanto para Eve y para todas las personas que disfrutan de esto que hacen. Un abrazo. Hola, ¿qué tal familia? Aquí Héctor Buitrago de Colombia para contarles que hago presencia en el podcast Eventualmente Eve, Mágicos y Cósmicos pero con Zapatillas. Aporto la música para este podcast deseando que llegue muy lejos y fluya bien bonito y toque muchos corazones. Abrazos. Hola, ¿qué tal? Paz Donoso por acá, de Saludarte Paz, facilitadora periodística del podcast, y fui la encargada de entregar las preguntas que le hizo Evelyn a cada uno de ustedes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Mágicos, Eventualmente Eve, Mágicos y Cósmicos, pero con zapatillas. ¿Tienes zapatillas? Fíjate que yo traje 2 pares de zapatos, unas zapatillas, por supuesto, y unos zapatos, pero como usé tanto las zapatillas en la playa, en todo lo que he hecho, necesité ponerme unos zapatos que me pusieran un poco más, así que no te pude cumplir tu solicitud, pero es como si estuviera con zapatillas, porque todos los días estuve con zapatillas. Ya.
entonces vamos a empezar con nuestro podcast, con nuestra gran invitada Silvia Zelonsky, que es, bueno, nosotros la conocemos desde el año 2013 por ser la creadora de lo sagrado femenino en Latinoamérica. Ella es la pionera de lo sagrado femenino, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de esta información importante porque ella es periodista, fue escritora en la revista Paula, en el Mercurio, en Ercilla y otras más. Sí, en la revista Hoy. Sí. Fui jefa de Relaciones Públicas del Cernatur también, o sea, hice toda la carrera tradicional relativamente y no es que me metiera en esto porque no me iba bien en eso. Eso también qué bueno poder aclararlo, porque la verdad es que tenía esta pulsión interna, eso es como lo más importante, este llamado profundo que todavía tengo, pero está un poquito más calmado porque hay muchas respuestas, por suerte. Claro. Y la edad tiene una cosa maravillosa, que uno se pone más serena, se pone más aceptante, entonces es como agradable también. Por supuesto que uno sufre con cosas diferentes que uno tiene, que se le notan, ¿no es cierto? Yo me empecé a dejar el pelo blanco también, porque para asumir, ¿no es cierto? Y es la creadora del oráculo de la energía, el oráculo de las diosas, ¿ya? El primer oráculo de mujeres, que es para mujeres de diosas, que salió en el mundo, yo creo. No, en castellano, digamos, es uno de los primeros. Nunca hay que decir que es el primero o el único, porque eso después lo casa uno, porque a lo mejor en otro país hubo uno y uno no sabe. Así que fue uno de los primeros, digo. Y después vinieron los otros oráculos que conocemos y con los que trabajamos nosotros, los círculos de mujeres, ¿ya? Pero ella es la primera que nosotros conocemos, que nosotros conocimos, que hizo el oráculo de las diosas, que es el que está afuera. ¿Y en qué edición va? Mira, vamos en 30.000 ejemplares, acaba de salir en Argentina, fui a la Feria del Libro Internacional de Argentina a firmar y a presentarlo, está también en España ahora, en todas las librerías, salió en México también un tiempo, salió en Miami también, y por supuesto que en Chile. Yo creo que vamos como en 30.000 ejemplares. Las ediciones, les voy a contar un secretito, uno no sabe porque te dicen tercera edición, pero ¿cuántos publicaron? ¿100? ¿1000? ¿2000? Entonces uno no sabe, por eso yo nombro que vamos más o menos en 30.000 ejemplares y eso es verdad, digamos. Porque tú no sabes cuando dicen quinta edición, pero si hicieron 100 ejemplares o si hicieron 2000, ¿me entienden ustedes? Así que eso es como importante saber. Tenemos a nuestra Silvia, donde vamos a comenzar. Silvita, eras periodista, ¿y en qué momento descubriste toda esta belleza de este mundo del sagrado femenino, de lo espiritual? ¿En qué momento pasaste? Bueno, yo entré a la universidad y tenía 17 años más o menos y entré a psicología y entonces me preguntaban de qué origen eres tú, tus apellidos. Yo me llamo Silvia Zelonsky Hirschler, son apellidos poco corrientes, digamos. Entonces yo no sabía muy bien si era judía, si era alemana, si era chilena, porque mis padres vinieron de Europa, se conocieron acá y yo nací acá y yo siempre me he sentido tremendamente chilena, pero en un momento dado sentí que tenía que elegir, digamos, ¿no? Y entonces elegí que yo iba a ser chilena. De verdad les digo. Pero toda esta pulsión, digamos, que tenía por entender más, se decía que nosotros los judíos habíamos matado a Jesús. Decir ahora que uno es judía es difícil también porque lo que está pasando, ¿no es cierto?, con Israel es bien fuerte. Por supuesto que no soy partidaria de todo lo que está pasando, lo digo, pero tampoco puedo negar mi origen porque me hice un ADN y tengo ese origen, me guste o no me guste, así es, ¿no es cierto? Soy de Europa, digamos, y nací en Chile. Entonces esa cosa un poco contradictoria me hizo como empezar a buscar, ¿ya? Y bueno, no terminé nunca casi, ahora un poco más, pero busqué, digamos, quién soy, por qué soy. Entonces empezaron los grupos, ¿no? En esa época ya me acuerdo que había un grupo en el Liceo de Niñas número 7 donde yo estudié, con un señor que hacía un grupo de literatura, y así todo lo que era como buscar como la parte que no se veía tanto pero que igual era importante, yo iba. Entonces estudiaba psicología por una parte, después me cambié a periodismo porque creí que mi personalidad, que tiene una parte muy social, era mejor para ser periodista. Pero soy siempre, me siento como que en realidad soy todo, ya uno no es tan claramente, y esta era de Acuario nos permite a todos ser muchas cosas, ¿no? Entonces me
puse a buscar, se fijan, y empezó la meditación, venía el Dalai Lama, íbamos al Dalai Lama, éramos 40 personas cuando venía el Dalai Lama, se lo juro. O sea, realmente una cosa fantástica, éramos poquísimos, ¿ya? Y yo después me encontré con Osho. Osho es mi maestro principal, no sé si alguien lo conoce, a ver quién lo conoce, levanten la mano los que lo conocen. ¿Conocen a Osho? Bueno, ese maestro tiene unas meditaciones que son muy dinámicas y de mucha respiración. Y esas meditaciones lo ponen a uno en contacto con su propio ser, y es tan profundo que empieza a pasar lo que a ti te pasa, o sea, tú te tienes que expresar. Eran meditaciones de 1 hora, yo hacía dos veces al día, 2 horas, digamos, y estuve durante unos 10 años más o menos yendo a los festivales que había en la India, que había también en Estados Unidos y en distintos lugares, y todo lo que yo, digamos, ganaba, pónganle ustedes, era para todo lo que era el camino espiritual o el camino de la meditación, y me dediqué a eso bastante tiempo. Yo empecé a escribir tarde, me refiero a estos libros, ¿no? Porque yo iba a estas meditaciones, iba a grupos de terapia, mucho desarrollo personal, mucho conectar con el ser interior para saber quién soy. Incluso, por ejemplo, había un trabajo ahí, que ahora lo van a hacer también en Chile, que es un trabajo que durante 3 días tú estás solo meditando y repitiendo quién soy, quién soy, quién soy, 3 días. Entonces les recomiendo a los que de repente se entusiasman con esto, en un cuaderno, empezar a escribir quién soy, quién soy, quién soy. Yo esto no lo preparé mucho, yo soy como de fluir, me encanta esto de los miro y voy fluyendo, digamos, con lo que me viene, ¿no? Y que estoy recordando. Entonces recordé este trabajo que ahora, como les digo, se va a dar en Chile. Entonces hay como una búsqueda muy profunda en encontrar eso, ¿te fijas? Y claro, las respuestas van, como les repetí hace un ratito, como decía, de a pedacitos. O sea, es verdad que uno va encontrando, como decía ya hace un momento. Así que yo he sido como una encontradora, digo, ahora estoy contenta y me dediqué siempre a esto. Pero de repente se produjo esta maravillosa como posibilidad de escribir esto, porque la editorial Random House Mondadori, que es una de las más importantes del mundo, me pidió este libro. Lo iba a hacer Pedro en un comienzo, Pedro me dijo incluso, pero me lo pidió Pedro Engel, ¿sabes? Sí, Pedrito. Todos lo conocemos a Pedrito, ¿no es cierto? Somos bien amigos también con él. Y entonces me pidieron este libro, oye, pero qué maravilla. Y yo había hecho una crónica de 12 diosas para una revista, y parece que alguien la vio, y entonces me pidieron este libro. Y me dijeron, haz como quieras, todas las páginas que tú quieras, las diosas que tú quieras, lo que tú sientas, lo que tú... Así claro. Fue maravilloso en ese sentido. Yo que me consideraba una persona un poco insegura. ¿Eso en qué año fue, Silvia? Eso fue en el año 2000 más o menos. 2000. Salió un libro, o sea, en una revista que se llama Elle, salieron 12 diosas, que fue lo primero que hice. A mí se me ocurrió esto de buscar una pintora, de elegir las diosas, y me inspiré mucho, no puedo dejar de nombrarla, en Ajahn Shinoda Bolen, que escribió las diosas dentro de cada mujer, y que ha escrito las diosas que no se quejan, que ha escrito las diosas de la edad madura, que ha escrito el viaje a Avalon. Ella ha escrito muchos libros. Es una psiquiatra de origen japonés que vive en San Francisco, en Estados Unidos. Ella fue muy inspiradora para mí, y tenía yo una amiga en Estados Unidos que se llama Olaya Pérez, que le hago un homenaje siempre, porque yo le dije, mira, mándame todo lo que tú tengas, todo lo que encuentres en todas las librerías que tenga que ver con los arquetipos femeninos, en inglés todo, ¿no? Y entonces empezó esto. Esta fue una aventura de 5 años, me demoré como 5 años en hacer este libro, porque bueno, yo soy bien profunda y cada diosa tiene como 12 páginas, tiene una parte que es adivinatoria, tiene otra leyenda, tiene rituales, tiene mucha información, y yo quería que fuera así, porque yo tenía la posibilidad de haber hecho mucho más diosas, ¿no? Y quizás habría sido más entretenido a primera vista, pero yo quería hacer algo profundo, claro, y que le sirviera a la gente. Así que estoy fantástico. Y bueno, 28 es una cifra muy importante, porque el 28 tiene que ver con nuestras menstruaciones, tiene que ver con 28, 2 más 8 da 10, ¿no es cierto? Y 10 es la rueda de la fortuna, y el 1 es el mago que siempre empieza algo. Entonces todo fue como basado un poco en la simbología, y entonces yo me empecé a fascinar con esto, que uno pudiera escribir y relacionar y juntar cosas. Y bueno, la verdad es que estoy súper contenta, porque yo esto lo hice con mucha entrega, mucho amor, sin pensar nada, y se demoró sinceramente en ser tan
tan conocido y se demoró también en que lo hicieran en otros países, y bueno, yo espero que lo traduzcan también, así que ahí estamos como queriendo que pasen otras cosas, y para que no quedara solamente como que yo solamente estoy conectada con lo femenino, con las mujeres, con el sagrado divino, de mujeres, que todo eso me importa por supuesto, porque las mujeres no teníamos voz ni voto, acuérdense que fue hace bastante tiempo. Entonces yo pensé, digamos, que bueno, que se puede hacer algo que le ayude a las mujeres a autorreconocerse, a autoconocerse, a automirarse, y por eso, digamos, hice también este libro, pero después hice otro, que adoro ese libro, porque ese libro tiene de astrología, de tarot, de sueños, tiene las runas, tiene los mensajes de los ángeles para cada día, tiene el horóscopo chino, tiene harta información, tiene sobre las eras, tiene, adoro ese librito porque era como lo que a mí fue como lo primero que yo hice. Yo debía haber escrito ese libro primero, pero me pidieron el otro, así que hice primero el otro y después hice este libro que se llama Símbolos y Oráculos, un título bien fome porque es parecido al oráculo de la diosa. No le pudimos, con la editora que trabajaba en Random House en ese momento también, no pudimos encontrar otro título. Ese era nomás. Símbolos y Oráculos de Autodescubrimiento. Y le puse también las runas a todo esto, que me había enamorado de las runas también entre medio. Así que es un libro bien completo, digamos, y que no ha estado tan distribuido, por eso que todavía tengo ejemplares, digamos. Y aquí estamos, pues echándole para adelante con cosas nuevas. Tengo varios proyectos ya que están bastante avanzados, digamos. Entonces yo siempre digo, uno siempre puede volver a descubrir, uno siempre puede empezar de nuevo. Eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Y es mi propia realidad, que sigo creando cosas y quiero seguir creando. Además, hasta que me muera seguramente voy a estar creando. Espero que sea así. Silvita, yo estuve leyendo harto de tu biografía y eras como bien hippie, ¿cierto? Para esa época, porque eran como bien hippietos, como bien liberales. ¿En qué momento? Porque 8 es muy similar, ¿cierto? Era como bien espiritual, pero también con las libertades correspondientes. ¿En qué momento? ¿Cómo llegas a 8? Mira, yo hice una terapia que no sé si alguien conoce, que se llama Fisher y Hoffman, en el año 78, o sea, hace hartos años. Y después de ahí vino como esto de la meditación, como que era un trabajo de 6 meses más o menos, era muy profundo. Y una de las personas conocía a Osho, entonces más o menos en el año 80 yo tomé sanias, que quiere decir que uno se hizo discípulo de este maestro, decidió meditar 2 horas diarias, se cambió el nombre, yo a todo el mundo le pedía que me dijera Madhyan Mudra, que quiere decir postura de meditación. Y entonces yo hice, digamos, todo el mundo me decía Mudra, yo iba, me acuerdo, al Mercurio y iba con mi traje rojo, porque me vestí durante 6 años solo de rojo, y todavía cuando hay oportunidad casi siempre ando con algo rojo. Claro, me encantó aquí que mi amiga se puso rojo, ayer también andaba con rojo, siempre ando con algo rojo, porque creo, ¿por qué rojo? Dirán ustedes. Bueno, porque es la energía, es la vitalidad, el primer y el segundo chakra. Por ejemplo, si ustedes miran acá, yo aquí miro y se destaca la señora que está ahí de anteojos, ¿no es cierto? Tú misma, porque tiene algo rojo, ¿se fijan? El rojo es un color que vitaliza, entonces tú para cantar, súper bueno que uses rojo también, que te atrevas a usar rojo, porque el rojo es un color muy vital, muy energético y es el fuego de la vida. Y a todo esto no hemos llamado a los elementos, yo había pensado que íbamos a llamar a los elementos, un ratito más los llamamos, estoy entusiasmada aquí. Sí. ¿Y en qué momento, bueno, y ahí conoces a 8 y viajaste? Mira, vinieron, hubo un trabajo que lo hizo una mujer que se llama Asima. Ay, sí, la conocemos. Ah, la conocen, sí. Qué bueno. Bueno, ella, yo fui a Brasil por otra cosa, y entonces había un trabajo de Osho en Niterói, y yo tuve un pálpito, una cosa así como, tengo que ir a ese trabajo. Yo no lo conocía ni sabía nada de él, pero yo había ido por la escuela Arica en esa época, que no sé si la conoce alguien de ustedes, una escuela bien importante también de crecimiento personal. Entonces yo tengo que ir, y me tomé un taxi. Me acuerdo que en esa época, estoy hablando del año 78, 80, me costó 17
$7, nunca me olvidé porque era una fortuna. Pero yo tenía esta cosa que a uno le pasa de repente y que a uno le cuesta seguirla, porque uno dice, oye, pero ¿cómo? Esta es mucha cuestión, ¿para qué voy a ir si lo puedo ver en un libro? Exacto, Claro. Que está representado en el tarot por una carta que es el 7 de espadas, ¿no es cierto? Entonces es súper importante esto de que uno tiene pálpitos, yo les sugiero eso, y tratar de seguirlos, porque los pálpitos son algo misterioso y significan algo de repente, y eso es verdad. O sea, y después, claro, a lo mejor no significan nada también, que también puede pasar, si no es que todo signifique algo, pero es importante seguir los pálpitos que uno tiene. Por lo menos yo estoy feliz de haber hecho eso y mi vida cambió totalmente. Bueno, y esta chica me hizo prometerle ahí la cima. Ahora va a salir una entrevista a todos los que somos sannyasin, porque a Osho se lo conoce solamente por esta película que hay en Netflix, ¿no es cierto? Que es una película bien discutida y que hay partes de esa película que tampoco puedo negar que son reales, digamos. Pero ahora se hizo una película que hizo un muchacho italiano que quería hacer la otra parte, porque las terapias de Osho eran tan importantes, porque las meditaciones eran tan importantes, porque tantos músicos, porque tanta como caligrafía, pintura, masajes, todo en las comunas de Osho había de todo, no era solamente lo que mostró ese film, que repito que algunas cosas son reales, porque también hay que ser honestos, digamos, yo soy periodista de todas maneras también, entonces no puedo dejar de ser un poco objetiva, digamos, ¿no? De que pasó eso de verdad, un poco algunas cosas, y era mucha libertad, eso es verdad también, pero yo venía de una familia súper cartucha, entonces esa libertad nunca te obligaron a nada, la persona que quería hacía algo que podía ser como diferente, pero eras como la oveja negra de la familia. Yo fui la oveja negra de la familia siempre, todavía lo soy, porque mi hija estudia psicología y es más psicoanalítica, y toda mi familia son como psicoanalistas y personas más tradicionales. Yo, como les digo, todavía soy un poco, además mis proyectos que tengo también son proyectos súper como creativos que espero que resulten. No sé si hay madera por ahí para tocar madera, que alguien toque por mí, porque lo único que quiero es que ese proyecto que tengo, uno de ellos, resulte bien, porque es un proyecto bien novedoso, y yo tengo esa pulsión de hacer cosas que sirvan a la gente como de otra manera. No sé si estoy contestando. Sí, está bien. Silvia, tú has hecho yoga, meditación, chikun, constelaciones, flores de Bach, tienes harta cosmovisión andina también. ¿Cuáles de todos estos, o todos, cuál es el que más te agrada o el que te gusta trabajar o la corriente que tú sigues? Es difícil, o la que te identifica en realidad. Claro, es difícil contestar algo así. Lo que más me identifica todavía es esta libertad de la respiración y los movimientos que representan las meditaciones de Osho, que existen en Pucón todavía, existen en Santiago y existen también por Zoom. O sea, yo, a pesar de todas las discusiones, creo que lo que más te descontrola, que es lo importante, te hace olvidar un poco tu mente, son las meditaciones de Osho. Todavía pienso eso sinceramente, pero por supuesto que ahora que estoy grande, que tengo un problema de columna, por ejemplo, estoy haciendo, es divertido, estoy haciendo pilates, estoy haciendo gimnasia localizada, estoy haciendo kinesiología y todo me sirve. Por eso que esto no se puede contestar como 100%, sino que son etapas diferentes en que uno está, y entonces uno hace cosas que le sirven. Entonces yo ahora, como les digo, voy al kinesiólogo, estoy haciendo cosas así, ¿te fijas? Y no es que yo haya dejado de ser sannyasin, ni que me olvide de mi nombre, que es, ¿no es cierto?, postura de meditación, que es como siempre estar como lo más posible en el aquí y el ahora. Por eso que yo no podía preparar tanto esto, porque a mí me gusta, las miro, me enchufo con algunas, ¿no es cierto? Y voy fluyendo relativamente en lo que les quiero decir, y después ustedes me pueden preguntar todo lo que quieran y yo estoy encantada. Y claro, las respuestas son parecidas, pero no son siempre iguales, porque uno también va cambiando. Entonces imagínense, yo ahora estoy haciendo kinesiología, que hace 30 o 40 años no quería hacer. Tu trabajo, entiendo, se centra en buscar una mayor conciencia de sí mismo, de uno. ¿Cómo llegas a ese trabajo tan maravilloso? Bueno, yo creo que la historia que les conté al comienzo hizo como que de repente tuviera que enfrentarme. Esta es una pregunta que no me habían hecho. Me tuve que enfrentar a esto de, a ver, bueno, pero ¿quién soy, digamos? ¿Qué quiero de la vida? ¿En qué estoy? ¿No? Eso es también. Entonces los 4 elementos, que no los hemos llamado
llamado, pero la Eve ya los llamó acá, ¿no es cierto? Ahí tenemos esa imagen rosada, que es la diosa de Willendorf, la Venus de Willendorf. No sé si alguien de ustedes la conoce. ¿La habías visto? Humberto Maturana siempre andaba con esa diosita en 5 centímetros, porque así se la encontró en el año, espérate, a ver en qué año se la encontró, en el año 2008, y está en el Museo de Viena, y tiene 25.000 años o 30.000 años, y es una imagen de una mujer, voy a decirlo tal cual, con las tetas caídas, con el vientre abultado, y mi amiga Romy también me trajo una imagen así chiquitita, creo que de Egipto, no sé de dónde la trajiste, y yo la tengo en mi altar. Esa es como la imagen de la primera diosa, si se quiere, o de la primera mujer, 30.000 años atrás aproximadamente, que se conoce en que las mujeres teníamos una cierta fuerza, y en esa época existía la cultura la cultura matrística, y era muy importante porque las mujeres y los hombres trabajábamos en conjunto, íbamos por las praderas, cuidábamos a nuestro hijo en común, vivíamos mucho más en comunidad, ¿te fijas? Claro. Entonces, el encontrarme con todo este conocimiento, como que me fue mostrando que lo que a uno le decían que era la vida, no era nada la vida como tan clara, digamos. Entonces, esto de buscar la propia conciencia, para contestar tu pregunta, me empezó a ser muy importante, y por eso he estudiado, porque en esa época no había todo, pues chiquillos, o sea, en el 80, en el 82, en el 85 llegaban los budistas, pero llegaban de vez en cuando, o sea, todo, entonces uno hacía todo lo que estaba, yo hacía todo lo que estaba a mano, por eso que yo estudié flores de Bach, digitopuntura, o sea, hago montones de cosas, pero ya no las hago ahora lo que me motiva más y lo que más como siento afín, digamos, pero uno puede, para encontrarse con uno mismo, no termina nunca. Las terapias son súper importantes también, no sé, un aplauso para los psicólogos y las psiquiatras porque son importantes. En el avión me encontré justo con una psiquiatra que vivía en Chillán, oye, por suerte que era una mujer súper abierta, así que se entusiasmó con lo que yo le contaba, yo me entusiasmé con ella. Entonces la vida te pone regalos, te pone contactos, y tú también tienes que ser valiente para atreverte a hacer lo que te llama. Y yo creo que en ese sentido, finalmente ahora me cuesta halagarme a mí misma, pero ahora ya lo hago más, porque ya, bueno, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Yo fui bien valiente para seguir este hilo que me llamaba, ¿no? Porque tuve esos llamados, digamos, tan profundos, y cuando no me, qué sé yo, hice tai chi con una amiga maravillosa que tuve, la Beatriz Gench, que era la esposa de Humberto Maturana. En su casa también conversábamos mucho de lo matrístico, de lo divino femenino. ¿Tú perteneces a un grupo, a un círculo matrístico, cierto? Claro, yo pertenezco al primero que hubo en Chile, que fue hace unos 15 o 17 años, aquí está una chica que vive en Villarrica, la Magi, somos como 15, y todas hemos hecho ahora cosas, incluso tres hemos hecho oráculos, pero el mío fue siempre el primero, porque tuve la suerte también, tengo que ser sincera, que me lo pidiera la revista Él, y después que me lo pidiera la editorial. Entonces como que fue como un punch. Claro que me demoré 5 años porque quería que fuera algo profundo y que sirviera a la gente, porque yo soy Virgo, y los Virgos tenemos un verbo, que es yo sirvo, así como la señora es Tauro y su verbo es yo poseo o yo tengo. Todos tenemos un verbo de acuerdo a nuestro signo astrológico primordial, pero acuérdense que somos nosotros no solo nuestro signo de nacimiento, sino que somos lo que nos da nuestro ascendente y lo que nos da la luna, donde tenemos a la luna, donde los hombres tienen a la luna, ¿no es cierto? O sea, es un conocimiento, no sé si se van a desordenar conmigo, porque yo soy un poco dispersa, pero bueno, es parte de la cosa. Silvita pertenece también a la Asociación Internacional de Mujeres Periodistas y Escritoras. Sí. Ahí, donde tú también platicas todas estas cosas. No, estas mujeres son mujeres muy tradicionales, y yo estoy ahí para... pero si lo digo en serio, ahora hay chicas más jóvenes que yo creo que van a cambiar la cosa. Esta es una institución internacional que existe desde el año 1960, la fundó una mexicana, no me acuerdo si la cifra que les digo es la exacta, he tratado que la Romy se meta, he tratado que varias periodistas amigas mías se metan, pero no se metan. No se meten, pero yo tengo unas amigas ahí, por eso yo me metí también para no perder el hilo periodístico, y también pertenezco a la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, y de repente hay
congresos, hay encuentros, entonces yo tengo todavía ahí una partecita mía que me gusta esto de la difusión, de la comunicación, de estar como conectada también con todo lo nuevo que está pasando. Piensen ustedes que yo soy de otra generación, entonces todo lo nuevo que pasa, oye, ahora una chica aquí me arregló el teléfono, ¿no es cierto? Porque yo no sabía cómo cerrarlo porque cambiaron un poco y yo soy tan yurda que me cuesta mucho esa parte. Entonces cuando uno va a estos encuentros, uno empieza a cachar todos los cambios que hay y se habla de todo lo nuevo que está pasando, así que a mí todo eso también me interesa, en escala mucho menor que esto otro, pero igual me interesa para no perder, digamos, esa dimensión, ¿no? Mirando al futuro, Silvia, ¿hay algún otro libro que vayas a escribir o estás en algún camino de otro descubrimiento que estés empezando, que vayas a comenzar o que te interese a futuro? Gracias por la pregunta. Sí, tengo 2 proyectos interesantes que espero alcanzar a hacerlos en esta vida, sino que alguien los haga por mí. Y estoy haciendo 2 proyectos, pero está un poco floja porque he necesitado descansar de repente. Y a mí me gusta mucho la naturaleza, entonces yo escribí mis libros. Yo tenía un lugar en Punta Chalca al lado del mar, y entonces ayer que fuimos al mar, oye, pucha, fue una maravilla. Adoro el mar y necesito como estar inspirada en el mar, y en este momento solo vivo en Santiago, así que me ha costado un poco avanzar, pero ya avanzaré. Y si la existencia quiere, yo siempre pienso eso y me da como gran tranquilidad. Bueno, la existencia, a lo mejor la divinidad, como lo llamemos, Jesús, Moisés, Osho, lo que nosotros pensemos, el ser interior, todo eso es lo que existe en cada una de nosotras, y es como importante, y en cada uno de nosotros, porque también aquí hay varones, por suerte, no tantos, pero hay. Entonces es como importante que uno, o sea, yo pienso, bueno, si la existencia me da vida, por supuesto que voy a hacer estos proyectos, pero a lo mejor no alcanzo, porque como soy lenta, soy muy lenta, y me costaba mucho cuando era periodista aceptar eso. Hacía 5 conferencias de prensa simultáneamente, trabajé muchísimo en mi vida, pero ahora me estoy permitiendo ser más lenta, desde que camino más lento, por ejemplo, y es verdad eso. Entonces no sé si voy a alcanzar, yo espero que sí, sinceramente, pero no puedo garantizarlo. Pero tengo un par de buenas amigas que saben más o menos lo que estoy queriendo hacer, y yo espero y supongo, y después de esta conversación le voy a decir a una de ellas, que es periodista, que ella tiene que hacer esto que yo estoy haciendo, que ya está bastante avanzado, si no es que toda una idea mía, no, están bastante avanzados, pero no me he puesto. Necesito una casa al lado del mar, una piececita con un baño, digamos, y con una cocinilla para poder trabajar y hacer las cosas. Miren lo que estoy diciendo. Hay que planearlo. Nosotros tuvimos la suerte acá en Concepción de tener a la abuela Margarita 3 años consecutivos, 3-4 años, y ella nos dijo una vez que uno tenía que hacer siempre planes, siempre proyectos, porque así nosotros enviábamos un mensaje al universo y el universo tenía que esperar el tiempo para que nosotros lo realizáramos. Sin mojonearte, no sé, ponte tú, ya, tienes 2 proyectos y empezar a hacerlos, ya de aquí a allá voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, todo planificado. Entonces tu mundo mental va al universo y el universo tiene que esperar para que tú cumplas ese proyecto. Pues ya nos enseñaba así. Porque yo fui donde una amiga, una terapeuta que hace los registros akáshicos, y ella me dio una larga vida, así que yo estoy, no sé si va a ser cierto, creo que sí, a lo mejor, y tengo como esa alegría, digamos, me siento bien en total. Por supuesto que los años se notan, hay que asumirlos además, pero igual tengo mucho entusiasmo todavía, entonces como que estoy contenta que va a resultar probablemente, pues, y esta conversación y verlas a todas ustedes y verlos a todos también me da como punch, claro, positivo, claro. Sí. Entre las figuras legendarias que estuviste, así como 8, también estuviste con Lola Hoffman. Claro. Cuéntanos cómo fue, porque Lola Hoffman, todos la conocemos por Pedrito Angel, que siempre la menciona. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo llegaste por Pedrito, justamente. ¿Sí? En su casa tomábamos té con ella, de repente, y había cursos de I Ching, había cursos de sueños. Ella es psiquiatra, ¿cierto? Ella es psiquiatra, tiene una historia muy bonita ella, para todas las que son más mayores. Ella tenía como 50 y tantos años, y ella hizo un viaje con su marido, estaba ella deprimida, y fue a Buenos Aires. Esto está en los libros de ella también, que hay 3 libros escritos sobre ella. En el último me entrevistaron harto a mí también, que se llama
Lola Hoffmann, Una aventura radical. Yo le leí a ella en alemán también porque ella quería saber noticias y era una mujer muy completa y muy macanuda. Bueno, en este viaje que ella hizo a Buenos Aires, ella era fisióloga, igual que el marido, y trabajaban en la escuela de medicina como fisiólogos ellos. Y ella estaba deprimida y entonces el marido decidió que fueran a Europa y podían ir, qué bueno, ¿no es cierto? Los dos médicos también, y resulta que ella se encontró en una librería en Buenos Aires con un libro sobre sueños que había escrito una mujer que se llamaba Jacobi de apellido, no me acuerdo el nombre, y ella se llamaba Elena Jacobi de Hoffmann. Miren qué interesante, ¿no? Entonces ella siguió esta señal, porque eso es lo que yo digo, esas pulsiones que uno tiene o señales que uno tiene, que es importante seguirlas. Bueno, ella la siguió esa señal, entonces se fue al Instituto de Jung en Suiza y se puso a estudiar sueños, y cuando volvió a Chile ella cambió su profesión y empezó a ejercer de psiquiatra. Seguramente en esa época no le pedían tantas cosas como piden ahora, igual que yo, que he estudiado absolutamente todo pero no tengo un diploma ninguno, porque en esa época no se daban diplomas, ¿se fijan? Así que así la vida, ¿no? Entonces ella hizo grupos, empezó a hacer grupos, empezó a atender como psiquiatra, iban las periodistas de la revista Paula. Eso tiene que haber sido más o menos en el 78, 77, no sé la fecha exacta, sinceramente, perdónenme, pero ella empezó, bueno, ella se murió hace como 35 años, ella se murió de 84 años más o menos, y ella empezó este trabajo y entonces íbamos mucha gente a sus talleres, y así uno veía esto, porque también esto de encontrar la conciencia, lo que tú dijiste hace un rato, también se necesita participando en talleres, participando a lo mejor en terapia, participando en grupos de música, de poesía, de autobiografía. Hay muchas formas de encontrarse con el ser interior o tener más conciencia, ¿no? La poesía también es una forma maravillosa, la música, por supuesto. Hay muchas formas, si no es que lo esotérico no más, para que no digan, uy, la Silvia vino y nos dijo que todos tienen que hacer solo eso que hizo ella. No, al contrario, cada uno tiene que ir encontrando ese hilo mágico, ese propio camino, ¿no es cierto? ¿Cómo lo encontraste tú, ese hilo mágico? Bueno, un poco como lo dije, ¿no es cierto? Como que yo estoy contando aquí mi vida, que no había pensado que iba a ser eso. Mira, yo tenía esos 17 años y como les decía, me encontraba como rara, había entrado recién a la universidad, no sabía lo que era, y entonces yo fui a terapia con la Nana Schnake, que después también se convirtió en alguien muy conocido, y yo fui al servicio médico de alumnos de la Universidad de Chile, ahí en la calle La Paz, no sé si alguien ha ido alguna vez ahí, pues en Santiago, y resulta que me tocó la Nana Schnake. Miren la suerte que yo tuve. Ella era psiquiatra psicoanalista y en esa época ella empezó un cambio y se puso a estudiar la Gestalt, que la Gestalt la creó un psiquiatra que se llama Fritz Perls, que ha escrito varios libros y que era una terapia mucho más corta y mucho más del aquí y el ahora. Por eso que el aquí y el ahora, cuando Osho también hablaba del aquí y el ahora, yo había estado ya con la Gestalt, que era una terapia mucho más que te está pasando a ti conmigo en este minuto, por ejemplo. Te estoy preguntando a ti, ¿te fijas? Y era como mucho más concreta, por supuesto que con mucho más trabajo, pero era algo más corto, algo más, porque el psicoanálisis sonaba pero algo terrible. Entonces la Nana hizo eso y ella fue la creadora de la Gestalt aquí, fue mucho a Argentina, y fue mucho también a España, y fue muy conocida por eso, tiene 3 o 4 libros publicados. Entonces ese trabajo era más corto, te fijas, era más fácil. Entonces yo por ahí me fui buscando a mí misma y así pues estoy contando mi vida de acá, pero bueno, va a quedar estampada. ¿Y llevas más de 30 años en tarot? ¿Y en astrología también llevas más de 30 años? Yo creo que llevo más que eso, pero ¿sí? No sonaba tan fuerte decir que me he quedado en menos años. No, yo empecé a ejercer de tarotista, me acuerdo como que en el 89 más o menos. Yeah. Saquemos la cuenta, a ver cuántos son. 36 años. Más o menos. Porque yo ya no podía
podía seguir trabajando en periodismo, o sea, y además en relaciones públicas. Yo tuve una empresa con la Liliana Mann, no sé si ustedes conocen a la Liliana Mann, ¿alguien la conoce? La que era directora de turismo, una mujer rubia, buena moza, que tenía muchos programas de televisión. ¿Tú la conociste? Entonces teníamos una empresa que se llama Alto Nivel, pero había que trabajar con gerentes, con directores, sacar las fotos. ¿Tú me comprendes, Romy? ¿No es cierto? Hay otra periodista por acá, La Paz, que anda por ahí. De veras, pues claro que sí. Entonces, oye, qué aburrido esto, tener que juntar al que era el presidente de no sé qué con la gerente de esto para que te publicaran la foto. Esa era la pega que uno tenía. Estoy resumiendo, que tiene cosas más entretenidas, por supuesto. E hice relaciones públicas a un hombre que hizo una historia de la pintura, por ejemplo, o sea, fue como súper bonito también, ¿no? Qué maravilloso. ¿Y talleres? ¿Y en qué momento empiezas a impartir talleres? Yo creo que fue muy junto, ¿eh? Yo creo que fue cuando decidí irme, además me tenía que ganar la vida. Tengo una hija, que es la única hija, y estuve bastante a cargo de ella, digamos. Entonces era importante, digamos, poder ganarme la vida, y empecé con eso, que como les repito, era una locura en ojos de mucha gente, pero igual fui como, además siempre he sido bastante sencilla, entonces... ¿Y en qué momento empiezas a salir fuera del país a ofrecer talleres? Pucha, no he pensado. Yo creo que el oráculo salió en el año 2005, en el 2000 o 2002. Me empezaron a invitar de afuera, ¿no? Y entonces ¿Por el oráculo? Por el oráculo de las diosas, principalmente. Claro, porque había gente que quería comprender más esto de los arquetipos femeninos, que son modelos, ¿no es cierto?, que han existido en la historia de la humanidad. Porque para mí, para legitimar este libro, para mí era muy importante que las imágenes fueran muy verdaderas, y yo encontré a este ser maravilloso que ya no está en este plano, la Anita Taulis, que hizo estas imágenes con mis textos y que después lo fuimos mirando juntas. Ella tuvo un cáncer fulminante hace unos 4 o 3 meses, a los 62 años, y ya no está. Y ella hizo estas imágenes preciosas, encuentro yo, y también me pasó que en las editoriales querían no usar estas imágenes, de repente usar imágenes más de internet para que fuera más fácil, y yo me demoré mucho en que volviera a salir el libro cuando ya no salió más con Random House Mondadori, pero yo quería que usáramos esas imágenes porque yo las encontraba muy válidas, muy bellas, muy, me había traído una ficha y tenerlo acá, fíjate, porque son tan bellas las imágenes que ella hizo, así que yo le estoy a ella eternamente agradecida, porque ella logró, fíjate, como buena Piscis que es ella, muy sensible, logró captar como la energía de cada una, ¿no? Entonces eso fue como súper importante. Son hermosas las cartas, son hermosas, maravillosas. Dentro de toda esta maravillosa vida que llevas, yo creo que desde que encontraste este camino tan bonito como lo sagrado femenino y todo eso, ¿has tenido alguna revelación o alguna epifanía? Difícil contestar eso, ¿no? O sea, he tenido pedacitos así de qué felicidad, qué lindo, me acuerdo que una vez estaba en mi casa en el Quisco y le dije a la existencia, a Dios, a la diosa, por favor dame una señal, ¿ya? Y el mar se empezó a mover, pero así qué lindo. Yo pensé, pucha, esto debe ser una señal, ¿te fijas? Pero son señales pequeñas que a lo mejor uno, si no lo hubiera pedido, ni me habría dado cuenta. Entonces he tenido pequeñas, pero soy una persona un poco concreta y no soy tan volada tampoco, ¿te fijas? Entonces como que creer en todo así también me ha costado, aunque ustedes no lo crean, porque tengo una parte muy realista, ¿no? Claro, Virgo, justamente. Transitar de ser una periodista cultural a una maestra de sabiduría y autoconocimiento. ¿Cómo viviste este proceso? ¿Fuiste muy cuestionada por tu medio en ese entonces? ¿Por tu medio, por tu familia? Por todo fui cuestionada sinceramente, salvo por el grupo de los sannyasin, que éramos estos como seres bastante libres, andábamos de rojo para estar mucho más vitales, meditábamos juntos, nos fuimos haciendo muy amigos, ahí había psicólogas, o sea, no era pura gente hippie para nada, era gente muy también como que tenía profesiones, pero que tenía esta búsqueda interna tan profunda, entonces como que uno tenía esos grupos de apoyo, y además que también existía gente que estaba haciendo tai chi, yo también estudié, o sea, siempre había grupos afines, si no es que uno estuviera sola en el mundo aquí
siendo sanidad, sino siendo una buscadora, no, había siempre gente, hay gente siempre en el mundo gracias a la divinidad con quienes uno se encuentra. Yo cuando estuve en Argentina, que estuve semi-exiliada, yo me encontré en la micro, me acuerdo con una psicóloga que se llama Marina Ravena, que la he buscado mucho cada vez que voy a Argentina, porque me encontré con ella en la micro y nos hicimos íntimas amigas. Entonces pasan esas cosas, que uno se encuentra con la gente, y la gente es maravillosa, y los seres humanos todos tenemos a un ser interior que busca, y alguna gente no quiere, y está bien. Yo no pido que todo el mundo sea como tan buscador si no quiere, pero seguramente las que estamos acá y los que estamos acá, para no olvidarme, también somos como buscadores, por eso estamos acá, ¿no es cierto? Por eso está esta escuela, ¿no es cierto?, de terapias naturales. Tú también tienes una escuela, ¿cierto? Tiene una escuela que se llama Símbolos del Ser Interior, Escuela de Símbolos del Ser Interior. ¿Cuántos años tiene? Pucha, esa fue desde el comienzo, porque yo le puse ese título para que no hubiera como... Pues yo no quería hacer cosas adivinatorias con el tarot. Si bien, por supuesto que el tarot, que fue lo primero que hice, tiene una parte adivinatoria, porque te sale el mago. ¿Cómo no le vas a decir a alguien, oye, pero el mago te está diciendo que te va a venir algo fantástico? Te fijas, o te sale la torre, que dices, pucha, parece que viene saliendo algún proceso más o menos fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a negar eso también? No lo puedes negar. Pero dedicarse solo a la adivinatoria no era mi propósito, pero yo respeto lo que hagan las personas, ¿no? Pero como estoy hablando de mí tanto rato ya, claro. 8 días, entonces, bueno, ¿cómo decirle? Mi espíritu era siempre el ser interior, y yo había tenido terapia con la Nana Schnake primero, con la Lona nunca tuve terapia, pero sí fui a sus grupos de autoconocimiento, siempre era como autoconocimiento, autodescubrimiento, encontrarse con quién es uno. Y pucha, que es difícil a veces saber quién es uno con las presiones que hay de afuera, cuando te tienes que ganar la vida, o sea, todo eso también influye, ¿te fijas? Pero yo tengo esa pulsión todavía, entonces tuve la suerte también que lo que yo hago, digamos, le interesara un poco a la gente. Claro. Hay de todo lo que tú practicas y de todo lo que tú haces, ¿hay alguna práctica que sea de tu favorita? En este momento estoy enamorada de la astrología. Entonces escucho mucha astrología, en internet, que hay mucha ahora, porque todo esto, piensen que en la época mía no había, o sea, había que ir a buscarlo. Yo iba a Argentina, me acuerdo, y compraba libros en Kier, y oye, en España compré libros, cuando me tocaba viajar siempre traía libros, y tengo muchos libros, pero ahora no, ahora está todo en internet, así que el que quiera puede poner astros más importantes, casas más importantes, planetas más importantes, y todo está revelado, digamos. Entonces es maravilloso lo que está pasando también, y eso es la era de Acuario, es como este momento en que mucha gente está interesada, claro, en estos quehaceres, ¿no? Sí. Y de las deidades femeninas, ¿hay alguna que te represente o tú te... Todas, o sea, como tu todas. Hay 10.000 chiquillos, y muchas más. Yo elegí las que me parecieron más fundamentales, pero hay muchas más. O sea, hay gente que ha hecho oráculos con 80 diosas, con 36, con 52. O sea, no puede uno decir, la propia Isis se dice que es la diosa de los 1000 nombres, ¿no es cierto? Entonces hay muchas, en verdad, y además que uno no puede dejar afuera África, ¿no es cierto? Fátima, por ejemplo, de la cultura árabe. O sea, hay que darse cuenta que nosotros hemos estado aquí en un pedacito de mundo, y que el mundo es ancho y ajeno, y hay muchas más cosas que las que uno incluso ve. Entonces yo no he ido a África, por ejemplo, pero me encantaría ir, sinceramente, y ver qué es lo que pasa en África. O sea, lo que les quiero decir es que esto no termina nunca. Esto es un conocimiento maravilloso, digamos, pero que uno no puede darle un marco uno le trata de dar un marco para poder publicar, para poder asumir, pero no es que, o sea, no termina nunca. Entonces acá en Concepción tenemos 2 diosas. Sí, pues sí. Que las vimos delante en la plaza, que es Ceres, que está en la plaza, y tenemos la Inmaculada Concepción. Muy lindo, pues. Sí. Entonces, por eso nosotros decimos que Concepción es una ciudad femenina, de energía femenina, y San Pedro de la Paz una ciudad
cantidad de energía masculina. Claro, por ejemplo, yo no sabía eso, ¿eh? O sea, uno a cada rato está aprendiendo cosas nuevas y eso es tener como la apertura de ver eso, ¿no? Como el yin y el yang. El yin y el yang. ¿Cierto? Con toda la sabiduría, Silvia, que tú has acumulado, ¿qué consejo le darías tú a la gente que quiere buscar su propósito o que se siente como prisionera o sumisa? ¿Cómo le dirías tú que comience su camino? Si quiere un poco de libertad o encontrar o trabajar en lo que realmente le guste. No podría contestarte esa pregunta porque yo creo que lo he dicho un poco. Cuando tengan un pálpito de algo, cuando algo les resuene, cuando algo les dice que sí. Y bueno, yo personalmente por mi historia, digamos, también siempre he encontrado que estar en terapia o buscar grupos de crecimiento personal, ya sea estudiando o ya sean terapéuticos, como las constelaciones familiares, por ejemplo, que te revelan tan rápidamente cosas de tu propia existencia, de tu propia vida. Yo no hago eso para que no crean que les estoy recomendando algo que yo hago, pero es muy lindo, yo he ido harto porque uno crece mucho haciendo cosas. Hay que hacer cosas, eso sí, no quedarse tan, digamos, como detenida. Eso yo creo que es importante, pero a veces también uno necesita estar detenida, por eso que cada historia es diferente y por eso que a veces es bueno conversar con una terapeuta, es bueno hacerse una carta astral, es bueno ir a una sesión de tarot, es bueno hacerse una limpieza. O sea, hay como muchos métodos para irse encontrando con uno mismo, ¿no? Lo importante es, a veces uno necesita descansar. Yo misma que he estado floja este tiempo, digamos, un poco, no puedo dejar de decir que a veces uno tiene que estar detenida, pero en general, sobre todo gente joven, la detención puede ser flojera, hay que ver ahí qué le está pasando a uno de verdad, ¿no? Claro. ¿Y tuviste alguna, en este camino, desde cuando entraste hasta ahora, has tenido alguna traba, algo que te haya como paralizado un poco un tiempo? Bueno, quizás esto de que Osho fue tan discutido y después lo tomaron preso en Estados Unidos y se habló tantas pestes de él, digamos, y todo eso, y también pasaron cosas efectivamente con su secretaria. Fue un poco así como, momento, what's going on, digamos, ¿qué está pasando? Un poco, claro. O sea, no es que este ha sido un camino así, claro. Este ha sido un camino así, así de nuevo. En total ha sido un camino positivo y además que yo siempre supe que cuando vieja para mí iba a ser más fácil la vida, porque me lo dijo el Gonzalo Pérez en esa época, el astrólogo, y yo sentía eso también, porque había tenido una historia de infancia difícil, entonces sabía, digamos, que iba a ser mejor, y la verdad es que en este momento de mi vida estoy muy agradecida, muy contenta, sí. Muy como plácida relativamente, más lenta, aceptando eso, pero cuesta un poco, porque cuesta de repente, es como sube y baja la vida, ¿no? Y eso creo que hay que aceptarlo, negro y blanco, día y noche, calor y frío, yin y yang, o sea, la vida no es así como uno pensaba, que todo iba a ser siempre como así, te digo. Silvita, ¿qué le dirías a la Silvia de hace 30 años atrás? Sigue adelante. Qué lindo. Y vamos con la última pregunta y la más importante de todos nuestros podcasts. Silvia, querida, hermosa, preciosa y bella, ¿eres feliz? Ustedes pueden decirlo. En este minuto soy muy feliz, sinceramente. Ayer fui a Ramuncho, pucha, se me cumplió un sueño. Me fue a buscar la Eva, ¿no es cierto? Yo le había dicho, pucha, me gustaría tanto ir a Ramuncho. Ella tomó esto, oye, no llegaba tan lejos tampoco, pero no se me había ocurrido nunca que yo tenía eso como tan pendiente. Y la verdad es que lo disfruté enormemente. Porque también pasa algo quizás con la etapa de vida en la que yo estoy, hay que disfrutar cada momento lo más posible. Disfrutar no significa solo reírse, a veces uno tiene que llorar o tiene que apenarse, porque tiene ciertas dificultades, ¿no es cierto? Porque la vida te presenta dificultades, y no es que todo sea siempre de mil y para nada. Pero igual, la vida es corta, entonces es importante estar en el aquí y ahora y captarse quién es uno lo más posible, digamos. No sé si estoy contestando. Sí, mira, esta es la segunda vez que te escucho la misma frase, que la vida es corta. Es que la vida es corta.
Y eso nos vamos dando cuenta cuando ya tenemos cierta edad, porque cuando somos jóvenes pensamos que tenemos toda la vida por delante y cuando vamos llegando ya a los 52 que tengo yo, digo, oh, wow, me quedan 30 años y 30 años pasaron volando. Así que un consejo para los más jóvenes, que hay que disfrutar la vida, ¿cierto? Hay que disfrutar la vida y saber con qué uno disfruta, porque esa es otra. Como la televisión nos pesca tanto, la publicidad nos pesca tanto, de repente nos perdemos de quiénes somos de verdad y estamos todo el día mirando una película o mirando una telenovela o en el mall. Todas esas cosas nos pasan a todos. O sea, yo no voy a los malls ya para justamente que no me pase eso, pero de repente uno quiere comprarse algo, tiene que... O sea, la vida es muy curioso. Esto de estar conectado con lo propio, con lo interno, con lo profundo, requiere una decisión y requiere un estar todo el tiempo como consciente de que de repente te vas nomás porque te estás tomando algo con alguien y no te das cuenta que a lo mejor no es lo que quieres hacer y te tienes que ir como dando cuenta. Así que uno se equivoca y vuelve a aprender y así es la vida. Así nomás. Así estamos colocando fin a este podcast en vivo con nuestro público, eventualmente EVE, mágicos y cósmicos, pero con zapatillas. Así que vamos a agradecer a todos los participantes, a todos los que nos escucharon, y ahora vamos a hacer una rueda de preguntas. No sé si hay alguno que quiera preguntar algo a Silvia. Y vamos a, bueno, yo creo que los que me siguen en las redes sociales, nosotros tenemos un grupo que se llama, una organización comunitaria que se llama Hilandera, y les voy a contar aquí que con Francisca, que está aquí en el primer asiento, en el año 2014, cuando la creamos bajo el oráculo de las diosas. Francisca tenía el oráculo de las diosas, así que ahí buscamos y nos llegamos ahí está. Con ese oráculo trabajamos en el año 2014 y buscamos la diosa hilandera que nació del libro de Silvia. Que es la enlazadora también, ¿eh? Así que con esa es la que trabajamos y con esa es el que cuando llamamos a la gente a participar de manera gratuita, ustedes que son fans de nosotros, ¿cierto? Son las chiquillas cuando nosotros tiramos algo porque son dineros gubernamentales que el gobierno nos pasa dinero y nosotros pues gracias a eso podemos atender a la gente gratis. Entonces aquí tenemos las chiquillas que donde van, donde hacemos, ellas llegan, ¿ya? Así que vamos a agradecer ese maravilloso momento, lo vamos a bendecir y vamos a colocar término. Y si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a Silvia para que lo haga, ¿ya? Ya. Ponte de pie, Celestita linda. Bueno, yo soy alumna y de EVE, muy cercana también. Puedo dar un testimonio de que llegar a estos lugares es súper sorprendente porque a uno sí se le abre mucho la vida en general. Más que una pregunta, agradecerte por la invitación, agradecer a Silvia porque escucharla es un privilegio. De pronto cuando estamos más jóvenes, claramente no tenemos quizás esta conciencia de lo que nos entregan las personas que van peldaños más adelante que nosotros. Y curiosamente estos días estuve muy dudando un poco o haciéndome millones de preguntas porque desde chiquitita fue muy buscadora de quién era. Y bueno, pasé por muchas etapas, incluso hasta hace muy poco, hasta antes de venir para acá, me cuestioné y dije, ¿estaré bien? ¿Estaré mal? Quizás estoy un poco desenfocada o loca, pero escuchar a Silvia y me hace de nuevo colocarme en el camino y creer también en ese llamado interno, porque esa búsqueda que tuve desde muy pequeña y que yo de pronto me sentía muy débil, vulnerable o fuera quizás del lugar, es lo que me ha traído hasta este momento. Y cuando dice Silvia esa cosa interna, ese llamado, ese fuego, eso no se puede explicar. Eso no se puede explicar porque cada uno lo va a sentir de una forma distinta. Lo va a transitar de una manera distinta dependiendo de la época, de la etapa también en la que uno esté. Y
me dio por venir de rojo. El círculo de la EVE, en donde fuimos formadas como facilitadoras de círculo de mujeres. El círculo iba en torno al fuego, a esa pasión, a eso que nos hace movernos. Y por eso doy muchas gracias, porque Eve ha sido alguien muy importante en este camino. Escuchar a Silvia, como digo, es un regalo, una iluminación, porque en el sentido de que, claro, pues muchas veces uno se siente perdida o se cuestiona cosas. Y vienen estas señales, que es, como por ejemplo Silvia, para reincorporarse al camino. Como, oye, no estaba tan perdida, a veces me siento sola, a veces creo que quizás no es por aquí, pero aún con toda esa incertidumbre siempre hay algo que me coloca o me devuelve el camino. Y eso es lo que me pasa hoy día al escuchar a Silvia, con una amplitud de mente, de espíritu, de sentir y de respeto hacia todos. Eso me encanta, incluir, integrar, que sea inclusivo, porque todos tenemos nuestras historias, nuestras heridas, nuestros propósitos, y me encanta escucharla, porque es una persona que nos da en este sentido una maestría de lo que es este camino. Así que eso quería agradecer. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Angélica, que ella es... Sí, hola Silvia. Bueno, saludarte. Te conocí el año 2013 con Romy cuando te trajo ya a la universidad. Y la verdad es que yo igual estaba pasando por un proceso de despertar. Y en ese entonces tú me hiciste sacar unas cartas, me hiciste danzar para conectarnos, meditación y todo. Para sacar una carta y saqué la Lilith. Que realmente en ese momento me hizo totalmente sentido, porque yo estaba dejando atrás una vida, yo estaba casada, pero sentía que mi compañero como que no me acompañaba en este camino, que yo estaba en el despertar, en la espiritualidad, y ahí justo conocí yo a la Evelyn, y ahí fue como el mensaje, súper claro. Para los que no conocen a Lilith, a lo mejor la mayoría la conoce, es una diosa, que fue la primera esposa de Adán, pero ella se rebeló y se separó de él, y se fue a hacer su vida. Y la verdad que igual ha sido un proceso de, como dices tú, de ir hacia abajo, las profundidades, el infierno, pues volver a salir nuevamente, pero más fortalecida. Así que te agradezco a la Romy esta oportunidad. Ahora me vuelvo a reencontrar contigo, diciendo, ¿a qué se me viene ahora? Porque sentí que en ese momento venía como otra vida, ahora como que va a venir otro salto. Venía con esa intención y no sé, y vine así como no tan rojo, pero como que fue pura casualidad nomás. Sí, como salmón. Fue casualidad, así que muchas gracias y quería darte a conocer esto. Gracias. Bueno, primero gracias, agradecer todo el relato que nos ha compartido, está lleno de mensajes, de consejos también. Y mi pregunta es más direccionada al oráculo. ¿Cómo podemos ir integrando todas estas diosas en la vida diaria, ¿no? en el cotidiano, en el día a día? Así que si es que nos podría compartir un poquito del oráculo y de toda su sabiduría también. Eso. Mira, simplemente lo que te haga eco de todo lo que tú lees. De repente, si lo tienes en oráculo, o por último ves en internet que diosa te toca, digamos, porque algunas no lo tienen y no tienen por qué tenerlo, pero las diosas y la energía de lo femenino es importante. Entonces, sobre todo para nosotras que somos mujeres, la tribu, digamos, que somos hermanas de camino, ¿no es cierto? Somos muy diferentes
diferentes las unas de las otras, pero somos hermanas de camino, entonces eso es importante. Yo creo que tienes que ver cuál de ellas te hace eco. Por ejemplo, ustedes tienen aquí a Ceres en la plaza, ¿no es cierto? Toda la historia de Ceres con su hija, Ceres y Proserpina, ¿no es cierto?, en Roma, y en Grecia Demeter y Perséfone, que es el mito, ¿no es cierto?, de la hija que se fue de la madre y la raptó el tío. Entonces, ver un poco qué te hace eco de cada una de las diosas. De repente puedes abrir un libro, mirar en internet, uy, me encantó esta, la pintaron tan bonita, y ahora las diosas escandinavas, hay tanta información ahora. Entonces, lo que te haga eco, ir viendo qué te hace eco, y si nada te hace eco, esperar un poco, ¿no? Pero no quedarse detenida. Y quizás algo que no he dicho y que es importante también es hacer trabajo corporal. Yo creo que es muy importante hacer trabajo corporal hasta que las velas no ardan, porque el trabajo corporal nos pone en contacto con la tierra, con lo concreto, con la salud. Entonces a uno se da cuenta de cosas cuando hace yoga, tai chi, gimnasia, caminata, nadar, subir cerros. O sea, no es que yo les diga tienen que hacer esto, las meditaciones de Osho, no. Yo a estas alturas pienso que lo que a uno le quede más o menos a mano y que uno puede hacer es maravilloso para uno. Gracias. ¿Estoy contestando un poco? Gracias. ¿Alguien más? Porque tenemos allá atrás hay un pequeño cóctel para que pasen, algo chiquitito, sí, hay agüita, hay juguito y hay algo para comer. Así que le damos las gracias, pueden colocarse de pie y recuerden que tenemos los libros que están allá para que pasen, por si los quieren ver y quieren comprar, para que despierte su divino femenino. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así finalizamos este podcast, eventualmente Eve, mágicos y cósmicos, pero con zapatillas, con nuestra Silvia Zelonsky. Gracias, muchas gracias por haberme traído, por haber confiado. Maravilloso.